No se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Sí. O sea, también seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara. ¿Fue una estafa o no fue una estafa? A ver, dale. Llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie. Así que ganaron sin estafar a nadie. ¿Estás seguro, gobernador? ¿Y entonces por qué le mintieron a la gente con las candidaturas testimoniales? ¿Por qué los intendentes se presentaron para candidato a una banca que nunca iban a asumir? Pero como dice Luca, los boludos somos nosotros, ¿no? Vos sos intendente. Intendente de Malvinas Y Argentinas. sos candidato. Fui candidato, sí. ¿Y vas a asumir? No, obviamente que no. No, pero obviamente no. Obviamente que no. No, Diego, o sea, escuchame un poquito porque... ¿Qué pensás vos de que estar en la boleta y que no asumas? ¿Cómo que pienso de estar en la boleta y que no sé? Claro, es una oferta electoral que no se cumple después. Pero no, eso... Argentina está en shock. La provincia más golpeada por la inseguridad y la pobreza volvió a elegir los mismos responsables de la decadencia. Antonio Laje lo dijo sin vueltas. No se quejen más, porque acaban de votar. Pero la derrota no es solo electoral. Johnny Viale habló de una gran estafa que desnuda cómo el kirchnerismo sobrevive con trampas, privilegios y la caja bonaerense. La pregunta es inevitable. ¿Podrá Milei transformar esta advertencia en un trampolín rumbo a octubre? ¿O el fantasma del kirchnerismo volverá a imponerse? Quédate, porque en este video vamos a desarmar las claves ocultas detrás de esta elección, la estrategia que falló y el plan que puede definir el futuro político de la Argentina. 99 intendentes son los que ganaron en Sí. total. A mí me parece patético esto, pero también es lo que se votó, pero me parece patético. Sí. Sobre todo en una provincia que está estallada. Pero viste, cuando yo te decía la semana que viene, espera, vamos a ver, vamos a esperar. Cuando hablamos de inseguridad, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, también, Veremos si van a ver cómo vota. Evidentemente es... también evidentemente, a ver, yo particularmente creo que en las últimas semanas todos veníamos viendo que el kirchnerismo tenía chance de ganar. Lo que yo digo es... Hay algo que también no vemos en general o no hemos visto más. el periodismo en general, No nos ¿eh? quejemos más o no De se ese quejen punto, más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policía, cuando te maten, porque acaban de votar. Sí. O sea, también seamos honestos. Era la elección bonaerense, era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que estás haciendo una gestión espantosa. Le mandaron un mensaje que estás haciendo una gestión bárbara. Y si vos no querías a Milei, podías votar un Claro. montón de otras opciones, El digamos. mensaje fue, entonces, ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura. Porque la verdad, ¿cómo traducís esta elección? Claramente. Eso es patético, como resultado de la Argentina es patético, porque si se sigue eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años, y es patético, pero bueno, es lo que se votó. Lo más fuerte fue escuchar a Antonio Laje. No se quejen más porque acaban de votar. Y tiene razón. La provincia más golpeada por la inseguridad, la pobreza y el abandono eligió seguir igual. Esto debe ser una advertencia para Milei. El desastre del peronismo no se capitaliza solo. Hay que salir a hacer política, a comunicar mejor y a mostrar resultados concretos. Si no, el pueblo, confundido, seguirá premiando a quienes lo hundieron durante 40 años. La provincia de Buenos Aires gana, el peronismo habitualmente en una elección de medio término gana. En realidad, si vos ves ese resultado, tal vez no es tan raro. Nunca tuviste una elección separada. Entonces sí o sí era nacional, sí o sí se nacionalizaba. Porque es el 30% del padrón la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces sí o sí la nacionaliza. Yo no sé si era para que Milei jugara todas las batallas. Un error estratégico, nacionalizar una elección de medio término en la provincia de Buenos Aires. Históricamente, el peronismo siempre gana allí. La elección bonaerense no debía presentarse como un plebiscito de Milei. Sin embargo, esto tiene un aprendizaje, elegir mejor las batallas. Milei debe enfocarse en consolidar la economía y en ganar la elección nacional, no desgastarse en un terreno donde el aparato peronista es casi invencible. Entonces, como lo que vos decís es completamente cierto, entonces vos tenés que hacer acuerdo de otra manera. Es así. Tenés que jugar políticamente, porque nunca va a volar la economía con un ajuste, con semejante ajuste.
¿Que lo tenés que hacer? Y sí, porque la verdad que el país estaba arrasado y descontrolado. Te ibas a una hiper. Si la economía vuela, podés pelearte con todos, pero con ajuste, inflación y pobreza necesitas política. Eso significa tender puentes, buscar acuerdos y dejar de confrontar con todos al mismo tiempo. Milei tiene que dar un salto cualitativo, pasar de la resistencia a la construcción. Mostrar muñeca política será clave para transformar la disciplina económica en votos el 26 de octubre. La presencia de Caputo ayer era fuerte, ¿no? Ayer fue fuerte Santiago Caputo al lado de Javier Milei, porque da la sensación de que no le hicieron absolutamente caso en nada a Santiago Caputo, por lo menos en los últimos 2 o 3 meses, y creo que ayer el hecho de que lo hayan subido es una señal. Sin duda, el gobierno va a tener que activar políticamente, le va a tener que dar un lugar mucho más preponderante todavía a Guillermo Franco, que es el único tipo que empiecen a escucharlo. La aparición de Santiago Caputo junto a Milei fue una señal fuerte. El estratega vuelve al centro de la escena. El mensaje es claro: hay que escuchar a quienes saben de política y comunicación. El gobierno debe reforzar su mesa chica, ordenar a las prioridades y empezar a dar explicaciones claras a la gente. Con estrategia y disciplina, Milei puede transformar esta derrota en un trampolín hacia octubre. Pregunta, ¿fue una estafa o no fue una estafa? A ver, dale. Llegamos hasta acá y ganamos sin estafar a nadie. Así que ganaron sin estafar a nadie. ¿Estás seguro, gobernador? ¿Y entonces por qué le mintieron a la gente con las candidaturas testimoniales? ¿Por qué los intendentes se presentaron para candidato a una banca que nunca iban a asumir? Pero como dice Luca, los boludos somos nosotros, ¿no? Fíjate lo que dice anoche, pero mucho más desarrollado, Leo Nardini, el intendente de Malvinas, a ver. Vos sos intendente. Intendente de Malvinas Y Argentinas. sos candidato. Fui candidato, sí. ¿Y vas a asumir? No, obviamente que no. No, pero obviamente no. Obviamente que no. No, Diego, o sea, escuchame un poquito porque... Quiero sin chicanas que No, charlemos vos y sin yo chicanas, y todos para nada. de cómo es la filosofía detrás de ser testimonial. La filosofía, no hay ninguna filosofía. ¿Qué pensás vos de que estar en la boleta y que no asumas? ¿Cómo que pienso de estar en la boleta y que no sé? Claro, es una oferta electoral que no se cumple después. Pero no, eso... Pero no, bueno, eso no sé qué, nada, qué sé yo. Bueno, esto que hicieron tiene una sola palabra y es la que está acá. Es una estafa. Rompieron el contrato de credibilidad con la gente y bueno, y era obvio, Diego, ¿qué pregunta me estás haciendo? Abusan de una población que lamentablemente, hay que decirlo, se informa poco, no le interesa la política. Bueno, está mi intendente, voy, lo voto. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Estafa o estrategia? Lo que vimos con las candidaturas testimoniales es un engaño descarado. Candidatos que nunca pensaban asumir. Eso es romper el contrato de confianza con la gente. Y ahí está la diferencia con el proyecto de Milei. El gobierno ganó con la verdad, sin vender humo. Pero atención, la lección es clara. Si la Libertad Avanza no conecta mejor con los votantes desencantados, el populismo va a seguir sacando provecho de estas trampas. Para octubre, el gobierno tiene que reforzar el mensaje. Somos distintos, no jugamos a la estafa. Pensemos juntos y poneme el mapa. Habían perdido la presidencia. Santa Cruz, Chaco, San Luis, San Juan, Chubut, Entre Ríos, habían perdido todo. No podían perder el aguantadero porque había riesgo de extinción. ¿Dónde se ve esto que decimos? Hay como un alivio de estos muchachos, ¿no?, que produjo la victoria. Mirá. Y yo también quiero decir, yo estoy contento de que pierdan estos hijos de remil puta. Estoy contento de que pierdan estos hijos de remil puta. Y me parece que eso es el sentir nacional hoy por hoy. Sucedió lo que había pedido Cristina, ¿no? Que Milei tenga su merecido en las urnas. Lo que sucedió ayer fue que una manifestación contundente de la población de la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei. Se ha votado contundentemente en contra de este modelo de gobierno. No va a haber Cristina 2027 candidata a presidenta. En esta Argentina la verdad es que no se sabe qué va a pasar mañana en este país, y más con la irresponsabilidad con la que están llevando adelante cada día de gestión y de gobierno. ¿Vos no descartás que Cristina pueda volver a la cancha y ser candidata, que se revierta la condena de la justicia de alguna manera? Yo creo que eso debe suceder. Argentina debe recuperar el Estado de Derecho, se debe rever
la condena ilegal que está viviendo Cristina hoy, secuestrada por el poder de la Argentina. ¿Para qué te pensás que tenían que ganar? ¿Para esto? Para asegurarse que la jefa salga. El kirchnerismo perdió casi todo. Presidencia, provincias clave, estaban en riesgo de extinción. Y cuando un animal político se siente acorralado, recurre a cualquier maniobra. El triunfo en Buenos Aires fue apenas un salvavidas. Milei tiene que entender que este adversario herido va a jugar sucio, con toda la caja, con toda la militancia rentada. Pero el dato positivo es que ya no tienen poder nacional, solo defienden su último bastión. El gobierno debe aprovechar este escenario para mostrar que la decadencia del kirchnerismo es irreversible. Ahora, ¿por qué el alivio? Y vamos a lo importante. Primero porque el peronismo se asegura la última gran caja que les quedaba. No le quedaba mucho más, pero son 34 billones con B, billones de pesos por año. Es plata. Esto es caja, ven acá, diré. Caja para la Cámpora, caja para Levita, caja para el Frente Renovador, caja para los medios amigos, caja para Moyano, caja para la CTA, caja para Baradel, mucha caja, ¿sí? ¿Cuántos empleados públicos tiene la provincia? Mirá, a ver, diré. 609.000. Y a eso sumarle aproximadamente 250.000 más municipales. Bueno, ahí tenés 850 lucas de trabajadores que dependen del Estado provincial y estados municipales. Es decir que aproximadamente el 5% de la población, que es un montón de la provincia, trabaja o para el Estado provincial o para los estados municipales. Acá tenés mucha militancia rentada asegurada. ¿Por qué tanto alivio en el peronismo? Porque conservaron la caja más grande del país, la provincia de Buenos Aires. 34 billones de pesos al año, cientos de miles de empleados públicos, un ejército de militancia rentada. Ese es el verdadero motivo de su festejo. No fue un voto de esperanza, fue un voto de supervivencia. Milei debe exponer esto sin miedo. El kirchnerismo no defiende ideas, defiende privilegios. Y para octubre, el desafío es hablarle directamente a esa gente atrapada en la máquina estatal, mostrándole que otro modelo es posible. Y segundo, ¿por qué el alivio, decíamos? Bueno, porque se ilusionan con volver. Y sí, 2027, a ver. Somos... Empiezo con los agradecimientos. Chocolate por la noticia que Axel es un presidenciable. Era presidenciable hace 5 años. Claramente es el mejor posicionado de todos nosotros para ser presidente. Y claramente queremos que sea presidente. Desde ya te lo digo, Kicillof va a ser el candidato a presidente del kirchnerismo. Sí. Esto es mi opinión, Eso es fuerte. Ya no está en discusión, creo. Yo creo que el chabón está muy instalado. ¿Sabés qué pasa? Lo cual creo que nos conviene. Yo creo que Kicillof se ha convertido en el nuevo patrón del kirchnerismo. Lo van a querer matar, esmerilar, de todas maneras. Me da la sensación que Axel Kicillof empezó ya la carrera presidencial y va a intentar sumar a gobernadores peronistas como Quintela, Infran, Jaldo, Jalil. Ya tiene la CGT apoyándolo. Tiene 100 intendentes de la provincia de Buenos Aires y cientos de intendentes del interior del país, ¿no? Che, me parece que Axel está más alto. ¿No? ¿No? ¿No lo ves más alto vos? Más rubio, ¿no? Los ojos más celestes. Yo desde el domingo lo veo, ya conjuga bien el verbo poder. Para mí los periodistas, ya nadie se acuerda de YPF, ¿o no? ¿Me estoy metiendo en un quilombo? Ya nadie se acuerda que chocó aerolíneas, ya le cae mucho mejor al Círculo Rojo. El kirchnerismo ya lanzó a Kicillof como su nuevo salvador y los medios empiezan a construirlo como moderado y presidenciable, igual que hicieron con Alberto en 2019 y con Massa en 2023. Resultado, desastre. No caigamos en la trampa. Kicillof representa lo mismo de siempre. El gobierno tiene que contrastar su gestión desastrosa en YPF y en aerolíneas con la agenda de libertad y eficiencia. Octubre es la oportunidad para desnudar este relato antes de que crezca. Ahora bien, lo que sí agranda e ilusiona al kirchnerismo es que sacaron el 47%. Y es un número en el 37% del padrón. Este es un número para ver. Ahí tenés una base pesada para octubre y para 2027.
Por eso el riesgo país se va a 1.100 puntos, por eso el dólar sube, porque los mercados y los inversores y el mundo profesional y las empresas sintieron, y lo quiero hablar con Martín ahora, el fantasma del kirchnerismo de vuelta. ¿Hay fantasma o no? Viste que Marx empieza diciendo un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, acá sería un fantasma recorre Argentina, el fantasma del kirchnerismo. O no, tal vez estoy exagerando. ¿Por qué vuelve a ser todo tan nebuloso? Por lo menos para mí, porque el fantasma del kirchnerismo te trae a la memoria colectiva cosas que le hicieron mucho daño en Argentina. Inflación desbordada, liberación de chorros, cepo, expropiaciones, pelea con el campo, pelea con los porteños, pelea con los cordobeses, pelea con la corte, pelea con Estados Unidos, pelea con el fondo, robo en la obra pública, planes sociales, pauta, caja para la cámpora, caja para Levita, caja para Grabois, Venezuela, Rusia, retenciones. Por eso el gobierno tiene que hacer autocrítica. Algo o mucho hicieron mal para que el kirchnerismo, después del daño que hizo, tenga alguna mínima o no tan mínima chance de volver. Los mercados reaccionaron, riesgo país en alza, dólar subiendo. ¿Por qué? Porque volvió el fantasma del kirchnerismo, y ese fantasma trae recuerdos, inflación desbordada, cepo, expropiaciones, corrupción. Milei tiene que usar este miedo como motor, explicar a los argentinos que solo profundizando el cambio se puede evitar el regreso de esta pesadilla. La autocrítica es clave, algo se hizo mal para que el kirchnerismo tenga siquiera una chance, pero la solución está a la vista, reafirmar el rumbo y no ceder un centímetro. Solo sabemos que en comparación con la última elección legislativa, el PJ sumó poquito, esto es Lucas, ¿no? Mirá, el PJ sumó 375.000 votos, la Libertad Avanza y el PRO perdieron 1.500.000 votos, esto es lo que mostraba Carlos ayer, ¿no? 1.500.000 votos abajo, hubo 2 millones más de ausentes, acá van a tener que ir a buscar, acá mirá, 2 millones de ausentes más. 2 millones de ausentes más que en la última elección. Lo van a tener que ir a buscar, Y el voto blanco nulo también sumó 426.000 más que antes. Son datos. No te podés enojar con los datos porque es información. Piensen lo que hicieron mal, autocrítica, no sé, mucha gente se quedó en la casa, mucha gente votó en blanco, mucha gente anuló el voto y el peronismo un cachito creció. No es una gran elección de Kicillof, es un problema básicamente de que perdió votos la Libertad Avanza, por el PRO, por los radicales, lo tienen que ver ustedes. El gobierno todavía tiene conductas bastante amateurs y sobre todo no entiende que del otro lado habían preparado la gran estafa. Los datos son claros, el Partido Justicialista sumó apenas 375.000 votos, la Libertad Avanza y el PRO perdieron 1.5 millones, hubo 2 millones más de ausentes. Ese es el verdadero desafío, no es que Kicillof arrasó, es que muchos votantes de Milei se quedaron en casa o votaron en blanco. La estrategia tiene que ser una sola, salir a buscarlos, explicar que el gobierno está cambiando al país, aunque duela, y que rendirse sería volver al infierno kirchnerista. Octubre es la batalla decisiva. Este resultado no es el final, es un llamado de atención. El kirchnerismo ya no tiene poder nacional, solo defiende su último bastión. La verdadera batalla está en recuperar a esos millones de argentinos que se quedaron en casa, que dudan y que sienten miedo. La autocrítica es dura, pero también es una oportunidad. Solo con estrategia, unidad y resultados concretos se puede evitar el regreso al infierno que ya vivimos. Si coincidís que Argentina merece un futuro distinto, suscríbete, dale like y compartir este video para que seamos cada vez más los que damos esta pelea, para seguir dando la batalla cultural y que las fuerzas del cielo nos acompañen.